Muy buenas, hace poco en un vídeo dijimos esto. Si conseguimos, yo qué sé, 300 likes, que es una cifra humilde, porque somos gente humilde, pues os hablaré un poquito sobre este curioso campeonato y cómo Wizards lo ha intentado rescatar alguna vez en tiempos modernos. Pues como conseguimos los 300 likes en un solo día, así que muchas gracias a todos y a todas, hoy nos toca cumplir una promesa. Así que en Historias de Magic hoy vamos a hablar del Invitacional y de por qué este torneo marcó una era. El Magic Invitational Tournament. Es un torneo un tanto curioso. Se empezó a celebrar en 1997 y ya solo de por sí este dato es curioso. En esa época ya existía el Circuito Pro Tour, que era una serie de torneos donde se juntaba la florinata del mundo competitivo de Magic y al que solo podías asistir mediante invitación. Luego los mejores jugadores de cada país se clasificaban para el Mundial, donde se disputaban la Copa del Campeón del Mundo de Magic, compitiendo por ella tanto individualmente como por países. Así que el Magic Invitational, que en aquella época se llamaba Duelist Invitational, fue creado en teoría por un motivo: enfrentar a los mejores jugadores del momento entre ellos. Pero la realidad es que cuando se creó el Invitacional, Magic ya tenía un circuito competitivo que ya estaba funcionando y donde se filtraban a los mejores jugadores del resto para que se enfrentaran entre ellos. Así que si el Magic Invitational realmente se comenzó a celebrar, fue por pura cabezonería e insistencia de Mark Rosewater, que fue quien propuso el evento. Seguro que a este señor más de uno por aquí le conocéis. Mark empezó a trabajar en 1994 para Wizards como escritor adjunto en The Duelist, que era la revista que publicaba Wizards para hablar de su propio juego, Magic the Gathering. En esa época, el trabajo de Mark Rosewater consistía en ofrecer a los lectores de The Duelist un puzzle de Magic que se publicaba en la última página de la revista. Con el tiempo, en plan hormiguita, fue contratado a sueldo por Wizards y terminó por convertirse en el redactor jefe de la revista de The Duelist en 1997. El Duelist Invitational se trata de uno de los primeros proyectos que presentó Mark Rosewater a Wizards. Su jefa en aquella época, Wendy Noritake, a esta no la conocéis tanto, era la persona que se encargaba de coordinar todas las revistas que tenía Wizards, como podían ser, aparte de The Duelist, la Dragón y la Sideboard. El caso es que Wendy le pidió a Mark que presentara un evento promocional para que la revista The Duelist lo patrocinara. Nuestro amigo Maro se vino arriba y le presentó a Wendy un evento cerrado donde se reunirían en un torneo los 16 jugadores de Magic más importantes de la temporada, que competirían en una épica lucha para conseguir grandes premios. Wizards rechazó su propuesta. Le dijeron que realmente lo que querían era un evento promocional y que no tenían tanto presupuesto para hacer este proyecto posible. Y esto hay que comprenderlo, porque no estábamos hablando de la división de juego organizado o de juego competitivo de Magic. Estábamos hablando de la revista The Duelist, que era una revista que formaba parte de Wizards y que tenía una partida de gastos pues más bien ajustada. Y desde luego, no lo iban a dilapidar organizando un torneo de Magic para jugadores de alto nivel, con premios, viajes y todo pagado. De hecho, según sus cuentas, solo tenían dinero para pagar el desplazamiento y el alojamiento de los jugadores, y nada más. Pero a Maro realmente le hacía ilusión organizar este torneo fuera como fuera. Tiró de imaginación y se le ocurrió una de las mejores ideas y más baratas jamás concebidas en la historia de Wizards, y que le permitió ahorrarse un buen pastizal en premios. El Duelist Invitational no tendría premios en metálico. En su lugar, al ganador se le permitiría crear una carta de Magic que sería publicada en el juego, tras pasar, eso sí, una serie de revisiones y testeo por parte del equipo de diseño y desarrollo de Wizards, de la misma forma que se hacía con cualquier carta de Magic. Pero quedaba todavía por decidir dónde podía celebrarse el torneo
Y lo más importante, que esto costase cero patatero para que el proyecto se pudiera ajustar al presupuesto que le daron. En un principio barajaron hacerlo en la ciudad de San Diego, que no era gratis, pero sí que era un lugar pintón y salía barato. Pero de repente en Wizards ocurrió un desastre. Habían contratado un local en Hong Kong para celebrar lo que iba a ser el primer Grand Prix de la historia. Pero los permisos para organizar un evento abierto a todos los públicos allí no llegaron, o lo que sea. El caso es que algo salió mal y los chicos de la sección de juego organizado de Wizards habían pagado un local el 15 y 16 de febrero en un centro comercial de Hong Kong al que literalmente no le iban a dar ningún uso. Así que en ese momento se acordaron del bueno de Maro y del evento rarito ese que quería organizar y le dijeron: oye, amigo Rosewater, ¿qué te parece si tú y tus amigos os venís a Hong Kong y celebráis vuestro campeonatillo en este local tan chulo que se nos ha quedado vacío? Y así ya de paso lo justificamos en nuestro presupuesto. Por supuesto, Mark aceptó porque era un sitio con encanto a coste cero y así fue como se celebró el primer Duelist Invitational, deprisa y corriendo los días 14, 15 y 16 de febrero de 1997. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? Venga, que os voy a dar algo de tiempo. No me refiero a que el evento se celebró en San Valentín, no. Sino que el primer día del Duelist Invitational se celebraría el 14, pero ellos no tendrían el local hasta el día 15 y 16, que fue cuando los contrató los chicos de juego organizado. Porque sí, amigos, Wizards antiguamente también metía la pata. Este pastel lo descubrieron cuando ya estaban todos allí. Así que el primer día del prestigioso Duelist Invitational se acabó celebrando en el restaurante del hotel donde estaban todos alojados, que además de ser también a coste cero, solo tenían que convencer al dueño del hotel y no encordiar mucho, pues al menos podían pillar algo de comida mientras jugaban. Algo es algo. Y los otros 2 días, el 15 y el 16, ya sí que los disputaron en el local como tenían previsto en un principio. El invitacional se componía de 15 rondas donde jugaban todos contra todos. Los jugadores también iban cambiando de formato según iban avanzando las rondas, formatos que eran muy singulares. Por ejemplo, en este primer invitacional los formatos fueron estándar, que en aquella época las colecciones vigentes eran cuarta edición, Chronicles, Alianzas, Espejismo y Visiones; Highlander clásico restringido, que era como se llamaba antes a Legacy, un formato de Magic donde se pueden jugar todas las colecciones salvo aquellas cartas que aparecen en una lista de cartas prohibidas. Pero además también sus mazos de Legacy tenían otra limitación especial: solo podían incluir en la baraja una copia de cada carta, salvo tierras básicas. Clásico estilo New York. En esta época al formato vintage, al tipo 1, se le llamaba formato clásico. Pero los jugadores otra vez tenían limitaciones para construir su baraja porque el formato era al estilo New York. Estaban incluidos a incluir en sus barajas como mínimo 4 copias de cartas de cada una de estas colecciones: Unlimited, Arabian Nights, Antiquities, Legends, The Dark, Fallen Empires, Era Glacial, Alianzas, Espejismo y Visiones. Vamos, prácticamente de casi todas las colecciones que existían en Magic entonces. Solomon Draft. Esta era una variante para jugar draft únicamente con 2 jugadores en lugar de los 8 habituales que se suelen necesitar para jugar un booster draft. Ambos jugadores abren sus sobres, los barajan juntos sin mirar formando una única pila y luego se muestran las 8 primeras cartas. Un jugador hace 2 montones con esas cartas y otro jugador elige con qué montón se quedan. Los jugadores van alternando roles, es decir, uno muestra y el otro elige hasta que se han drafteado todos los sobres. Backdraft es exactamente igual que un booster draft, pero tienes que intentar elegir las peores cartas posibles. Una vez que has escogido lo peor de lo peor, la basura de la basura, intercambias todas las cartas que has drafteado con las de tu oponente y ambos os hacéis una baraja de 40 cartas. Cuando acababa la ronda se devolvían todas las cartas a su propietario y en la siguiente ronda tenían que volverle a dar su pool al otro oponente para hacerse un mazo nuevo en cada ronda. Como veis, la mayoría de los formatos no eran precisamente los típicos modos de juego que un jugador se puede encontrar en un torneo de Magic, sino que eran un pelín diferentes.
Quizá el formato que fue más popular y jugado en la historia del Invitacional fue uno llamado Subasta del Pueblo, donde Wizards ofrecía una serie de barajas preconstruidas y se subastaban entre los jugadores. Los jugadores, por supuesto, conocían las cartas que habían dentro de cada baraja, y el tema pues solía cambiar con cada edición. Un año podían ser las mejores barajas del Pro Tour del año pasado, otro podía ser las barajas de los mundiales de Magic, otro podían ser perfectamente mazos tribales. En definitiva, el tema cambiaba. Para pagar las barajas que se subastaban, los jugadores usaban su valor de vidas y de cartas en la mano que tendrían al inicio de cada partida. En orden, un jugador escogía una baraja y empezando por él la subastaba entre todos los jugadores. Por ejemplo, yo elijo esta baraja y pago para empezar con ella 7 cartas en la mano y empezaré con 15 vidas. El siguiente jugador podía decidir superar la puja o retirarse de ella esta ronda y así sucesivamente hasta que hubiera un ganador de la puja que se llevase la baraja. Cuando todos los jugadores tenían su baraja, pues competían con ella 3 ronditas de torneo. En resumen, los formatos que se jugaban en el Invitacional eran bastante originales. Si a todo esto además le añades como salsa que de vez en cuando aparecía alguna ronda en la que se jugaba con cartas que Maro se había estado inventando para el evento expresamente, pues como resultado daba un torneo bastante divertido para los jugadores, muy distendido, y donde el premio, proponer una carta de Magic para que se publicara después de un testeo, era algo que a un jugador de Magic realmente le hacía mucha ilusión. Aunque con esto del premio también ocurrieron anécdotas curiosas. El ganador del primer invitacional fue el sueco Ole Rade, un joven jugador que en aquella época estaba en una excelente forma. Y como premio, el chaval les propuso esta carta. Un Encantar Mundo que por un mana rojo no hacía nada más, simplemente era un Encantar Mundo. La propuesta fue rechazada por Wizards porque justo después de Espejismo habían decidido no crear jamás más cartas que fueran Encantar Mundo. Así que la utilidad realmente de esta carta, que era simplemente anular otros Encantar Mundo, pues desaparecía. Wizards le propuso a Ole Rade que por favor enviara otra carta, y el sueco les propuso una carta llamada Crazy Counter Spell, un instantáneo que por 2 azules y 1 genérico contrarrestaba el hechizo objetivo y lo ponía en la parte superior de tu biblioteca. Carta que por supuesto no pasó el corte de testeo por ser demasiado poderosa, así que otra vez Wizards se puso otra vez en contacto con el jugador sueco para pedirle otra carta, pero esta vez Ole Rade no le respondió. Así que, irónicamente, el ganador del primer Duelist Invitational no recibió su premio. Tuvimos que esperar un poco más para ver la primera carta nacida de un invitacional. Fue la primera carta que publicaron en la expansión El Legado de Urza, el Avalanche Raiders, que era la carta que presentó Darwin Castle, el ganador del segundo invitacional. La carta que se publicó era muy similar al prototipo que el propio jugador presentó, y la ilustración también era muy fiel a cómo se veía Darwin Castle físicamente en aquel entonces. De hecho, todas las cartas de los ganadores del Duelist Invitational tienen una ilustración que representa fidedignamente al ganador en ese momento. Pero la verdad es que en un principio Wizards no tenía pensado ilustrar la carta al invitacional con el rostro del ganador. Esto también surgió más bien por pura casualidad. Debéis saber que después de que se diseña una carta de Magic y se le da el visto bueno, se escribe una pequeña descripción para que el artista haga una ilustración acorde a la carta. Así que el artista que dibuja una carta de Magic nunca ve el efecto que tiene la carta en el juego. Solo recibe una descripción en plan: quiero que esta carta tenga la ilustración de un ángel cabreado, liando la parda y arrasando con todo. A esto se le llama descripción de arte, y el destino hizo que la persona encargada de hacer las descripciones de arte del Legado de Urza fuera Mark Rosewater, que cuando vio el Avalanche Raiders dijo: ¡Coño! Si esta es la carta de Darwin Castle. Así que en lugar de enviar la descripción de la carta al artista como solía hacer habitualmente, envió una foto de Darwin Castle tomada al invitacional y le dijo al artista: por favor, dibújame a este señor montado en un trineo de rocas surfeando.
Por cierto, el Avalanche Raiders original está dibujado por Edward Bear Jr. y honestamente yo creo que lo clavó. Y así, con esta casualidad, se inició la tradición de dibujar al ganador del Invitacional en su propia carta. Hemos tenido a lo largo de la historia todo tipo de cartas ganadoras y en su mayoría o se han jugado en la historia de Magic o incluso todavía se siguen jugando a día de hoy. El tiempo pasó y se celebraron nuevos invitacionales, volviéndose con cada edición cada vez más y más popular. Tras la carta de Darwin Castle vino el polémico Mike Long, que presentó un tritón que podía volar a ratos y Wizards se ocupó de potenciarlo un poquito. Los años 2000 comenzarían con la victoria de Chris Pikula, que propuso un mago que le permitía nombrar una carta y podía sacrificarse para contrarrestar la carta que había nombrado, y Wizards modificó un poquito esa idea jugando con ella porque era muy interesante y así nació el Medil Make, una carta que a día de hoy todavía se sigue jugando. El siguiente ganador fue un mito de Magic, Jon Finkel, que consiguió ganar el Invitacional tras quedar segundo en el anterior. Él presentó una carta que se llamaba la Ira de Leknif, un conjuro de coste 4 que destruía a todas las criaturas y que te permitía enderezar hasta 4 tierras. Obviamente, esta carta fue rechazada por Wizards porque era demasiado poderosa y le pidió a Finkel que creara otra distinta. Finkel acabó creando un maguito que tras unos poquitos cambios acabó convirtiéndose en la cartita que veis ahora mismo aquí. En ese momento, Ole Rade, ¿os acordáis de él? Volvió a contactar con Wizards. En toda esta época en la que había desaparecido, realmente dejó de jugar a Magic y se alistó al servicio militar. Pero ahora había vuelto a jugar, del Magic siempre se vuelve, y preguntó a Wizards si todavía estaba a tiempo de reclamar su premio como ganador del Invitacional. Wizards aceptó y así fue como nació el Sylvan Safekeeper, una carta que luce en su ilustración el aspecto que tenía Rade cuando ganó el torneo. Pero los invitacionales continuaban y el ganador en este caso fue otro jugador conocido en el circuito, el Juggernaut Kaibude, que presentó un encantamiento muy potente que hacía que el oponente tuviera que jugar con la mano descubierta. Podía sacrificarlo para robar una carta o contrarrestar una carta. Este encantamiento, tras un montón de correcciones y nerfeos, acabó convirtiéndose en el Voidmight Prodigy. Bude no acabó muy contento, ni con el poder de la carta, a la que habían capado muchísimo, ni sobre todo con el arte, en la que vieron que la hicieron con más bien un poco cariño. Es más, parecía que habían pintado su cara encima de otra ilustración que se había hecho previamente. Para arreglar el entuerto, Wizards sacó una versión promocional de la carta con una ilustración mucho más chula, donde sí se veía bastante mejor a Kaibude. A esta carta le siguió el Solemn Simulacrum de Jens Thorem, que solo tuvieron que convertir en artefacto la carta original con el fin de que pegase mejor con la temática de cacharros que existía en Mirrodin. A esta le continuaría el célebre Dark Confidant, carta creada por Bob Maher, el Rakdos Augermage creado por Terry Shaw, el Ranger of Feos, que fue la carta que propuso Antoine Rouel, y finalmente el famosísimo Smashcaster Mage, que fue la última carta de un invitacional y que ganó Tiago Chan. El Invitacional, en definitiva, fue un torneo realmente especial. Comenzó en una era en la que Wizards realmente no necesitaba para su juego competitivo, pero que después de unos años ganó una gran popularidad por los jugadores. Llegó a ser tan popular que la división de juego competitivo de Wizards intentaron hacer una versión alternativa al Invitacional para introducirla en sus campeonatos, a las que llamaron las Master Series. Las Master Series fueron unos campeonatos que se empezaron a celebrar justo antes de cada Pro Tour. En ellos se elegían a los 32 mejores jugadores del ranking, es decir, a los mejores jugadores del momento, y se enfrentaban entre ellos para repartirse un cuantioso premio económico. ¿Qué os recuerda esta idea? ¿No se parece mucho a la idea original de Mark Rosewater? ¿Quizá Wizards estaba copiando a la propia Wizards? En este caso, los jugadores tendrían que competir en un torneo de eliminatoria simple,
Ya sabéis, primero 16avos de final, los ganadores pasan a octavos de final, los que ganan a cuartos, a semifinal y final. El clásico torneo que todos imaginamos cuando somos pequeñitos. Las Master Series tenían un premio de $150.000 a repartir entre los jugadores, poca broma. Y pese a que algunas finales incluso fueron transmitidas por la ESPN, el torneo no tuvo mucho éxito y acabó desapareciendo en 2003. Ahora en 2022, siempre que la gente vieja del lugar quiere recordar un torneo antiguo donde reunían a los jugadores estrellas de Magic, acabamos recordando el Duelist Invitational y no la Master Series. En este caso, que el ganador pudiera crear una carta de Magic y la originalidad de los formatos en los que se jugaba caló mucho más hondo entre los jugadores que simplemente los premios económicos. Irónicamente, el Duelist Invitational acabó durando más que la propia revista que le daba el nombre de Duelist. Cuando esta revista cerró en el año 2000, el Duelist Invitational cambió el nombre a Magic Invitational. Al final todo llega a su fin y el último Invitational se celebró en 2007. A primeros del 2008, Wizards anunció que nunca volveríamos a tener invitacionales como los de antes. Este año 2008 fue muy importante para Magic, mucho más importante de lo que la gente piensa, y hablaremos de él en otro momento. El caso es que en 2019 Wizards intentó tirar de nostalgia y trató de recuperar el espíritu del invitacional por dos vías distintas. Primero creó el Mythic Invitational en 2019, un torneo que volvía a reunir a las estrellas de Magic del momento para competir por un gran montante económico de $1 millón. El campeonato se jugó usando la plataforma en Magic Arena y solo en formato estándar. El torneo, pese a que se habló de él, no tuvo de todo el éxito que se esperaba porque nunca más se ha vuelto a hacer. De este Mythic Invitational surgieron algunas críticas porque algunos jugadores eran elegidos a dedo. Pero que la nostalgia no se engañe, porque esto realmente también pasaba con el Duelist Invitational original. Y por otro lado, a partir de 2018, Wizards empezó a dar como premio adicional al campeón del mundial aparecer la ilustración de una de las cartas que veríamos en futuras colecciones. Fijaros que estos nuevos ganadores no crean su propia carta, sino que les ilustran en una carta que van a publicar en el futuro. Por eso tenemos el Fervent Champion con la ilustración de Javier Domínguez y al Elite Spellbinder con la ilustración de Paulo Vítor da Moda Rosa. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. El Duelist Invitational fue un torneo original, divertido y algo extraño que nació en una época donde todo lo que existía en Magic pasaba por competir y que murió en un momento donde también todo esto comenzó a cambiar. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que nos puedes dejar el clásico me gusta y también puedes apoyarnos un poquito más haciéndote miembro de este santo canal, y nos vemos pronto con más historias. ¡Chao!